Hola, yo me llamo Rocío Evelyn Juárez Vargas, soy de la preparatoria CETI 61 y estoy en el grupo de tercero B. Voy a presentarles mi maqueta de las cónicas de la materia de geometría analítica que la imparte el profesor Francisco Huerta. Empecemos. Bueno, vamos a explicar qué son las cónicas. Las cónicas son curvas planas obtenidas mediante una intersección de un cono con un plano. Existen 4 tipos de cónicas. Una de ellas es la circunferencia. También está la elipse, la parábola y la hipérbola. Voy a explicar cada una de ellas y cuáles son sus elementos. Bueno, vamos a empezar explicando la circunferencia. La circunferencia es una figura geométrica cerrada cuyos puntos están a una distancia constante r, llamado radio, el centro C. La circunferencia es el perímetro del círculo. Está conformada por el centro, que es el punto interior que está a una distancia r de todos los puntos de la circunferencia. Otro de sus elementos es el radio, que es el segmento r que une el centro C de la circunferencia con cualquiera de sus puntos. Sigue el diámetro. El diámetro es el segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro C. Su longitud es doble que la del radio. La otra es la cuerda. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia sin necesidad de pasar por el centro. Sigamos con la siguiente cónica, la elipse. La elipse es un lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las distancias a los dos focos es constante, es decir, para todo punto de la elipse, la suma de la distancia d1 y d2 es constante, así como la de la f1 y f2. Ahora expliquemos sus elementos. Uno de sus elementos son los focos, son los puntos fijos f1 y f2 que generan la elipse. Otro es el centro, es el punto medio de los dos focos. La siguiente es la distancia focal, es 2 veces c, distancia entre los dos focos. Los siguientes son los radios vectores. Los radios vectores son cualquier punto de la elipse. Son los dos segmentos que se unen con los focos. Luego siguen los vértices. Son los puntos resultantes de la interacción de la elipse con la recta que pasa por los dos focos, f1 y f2. Y tenemos también el semieje mayor, que es la longitud del segmento. Es la longitud mayor de la elipse. Luego es el semieje menor, que es la longitud menor. Ahora pasemos a la siguiente cónica, que es la parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija del mismo plano llamado directriz. Ahora vamos con sus elementos. Uno de ellos es el foco. Es el foco F, es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y de la directriz. La directriz es la recta fija. El radio vector es el segmento R que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. El eje es la recta E perpendicular a la directriz que pasa por el foco y el vértice. El parámetro es el vector P que va desde el foco al punto más próximo de la directriz. El vértice es el punto V de la intersección del eje y la parábola. La distancia focal es la distancia entre el foco y el vértice. Es igual a P sobre 2. Puntos interiores e exteriores. La parábola divide el plano en dos regiones. Cuerda, segmento que une dos puntos cualesquiera de la parábola. Cuerda focal, una cuerda que pasa por el foco F. Lado recto, cuerda focal paralela a la directriz D y por tanto perpendicular al eje E.
Vamos con la última cónica, la hipérbola. La hipérbola es una curva simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, compuesta de dos ramas abiertas dirigidas en sentido opuesto, que se aproximan indefinidamente a dos asíntotas, de modo tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es siempre constante. Elementos de la hipérbola. Los focos son los dos puntos fijos, F1 y F2. Radio vector es la distancia r de un punto de la hipérbola a cualquiera de los focos. Eje focal es el eje de simetría E que une a los dos focos. También se conoce como eje transverso. Eje no transverso es la mediatriz T del eje focal. Centro es el punto medio de los dos focos. También se puede definir como intersección del eje focal y el transverso. Vértices son los dos puntos de intersección del eje focal con la hipérbola, V1 y V2. Distancia focal es la distancia dos entre focos. También se denota como F1 y F2. Eje real es la distancia dos veces A entre vértices. Eje imaginario es la distancia de dos veces B de los puntos B1 y B2. Los puntos B1 y B2 se generan como vemos en las relaciones entre semejantes, así como C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué son las asíntotas? Son las líneas rectas A1 y A2 que se aproximan a la hipérbola en el infinito. Puntos interiores y exteriores. La hipérbola divide el plano en tres regiones, dos regiones que contienen un foco cada una y otra región sin ningún foco. Tangentes de la hipérbola. Sobre cada punto P de ambas ramas de la misma, cada tangente es la bisectriz de los dos radios vectores del punto P.